Hoy vamos a hablar de un parásito que es el chinche, más precisamente el chinche de cama. Entonces, ese chinche, cuando estamos de viaje o fuera, podemos traerlo con nosotros a nuestra casa. Y normalmente lo que hace el chinche, pues se instala en la cama, porque ahí es donde él puede alimentarse con nuestra sangre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para quitar ese chinche, ¿no? Para eliminarlo? Pues mucha gente utiliza insecticida, alcohol, utiliza aspirador, utilizan también como un vapor de agua caliente, que es un buen método, pero yo no utilizo ese método. Entonces hay que saber que ese chinche es muy escurridizo, es muy listo, se esconde, solo sale por la noche cuando quiere alimentarse y la hembra pone huevos, por lo tanto se reproduce y cada vez se puede transformar en una plaga. Muchas personas que están picadas por el chinche no se dan cuenta, no tienen ninguna reacción física. Sin embargo, otros sí tienen una reacción alérgica y picazón y problemas. Entonces, ¿cómo eliminar ese chinche que es difícil de eliminar? Hay que saber que el chinche no soporta una temperatura de más de 50 grados. Para él, más de 50 grados ya empieza a morir. Su cuerpo no soporta esa temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay que desinfectar lo que es la ropa de cama y nuestra ropa en general que haya podido ser contaminada. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a un lugar donde hay una secadora, si no tenemos, y ponemos la ropa en una secadora a temperatura alta, más o menos que será unos 50 grados. Y claro, en 15 minutos, media vuelta dando vueltas en la lavadora, la ropa queda desinfectada, no hay problema. Después, ¿cómo vamos a hacer para eliminar el chinche de la cama y alrededor de la cama, que es donde suele estar? Pues le voy a decir el método que utilizo y es muy efectivo. Me ha pasado el caso y he tenido que buscar y ese es el método que va a solucionar su problema. Utilizo lo que se llama un aparato eléctrico que se llama decapante de pintura. Es un aparato que echa aire caliente. Ese aire caliente está entre 60 y 600 grados. Yo lo puedo regular. Le voy a enseñar esa máquina. Es esto. Parece una pistola, ¿no? Pues eso es. Aquí tenemos para encender. Aquí es un ventilador para echar el aire más fuerte. Aquí más temperatura, menos temperatura. Por ejemplo, enciendo y aquí pongo más temperatura hasta 600 grados y yo lo pongo en ventilador que eche aire. Y esa posición es la que yo voy a utilizar para eliminar el chinche, o la que deben utilizar. Entonces echa 600 grados, que es mucho. Entonces cuando voy a pararlo, cuando utilizan esa máquina decapante de pintura para eliminar los chinches, hay que tener cuidado porque llega a una temperatura de 600 grados. O sea que si, por ejemplo, pongo la mano, si lo pongo a 60, pues no me pasa nada. Pero cuando está a 600, como ahora, por ejemplo, lo pongo al máximo, aquí ya no aguanto, me quema la mano, tengo que sacar.
porque quema. Lo paro otra vez. Entonces, si no saco la mano rápidamente, me quema, pero mi mano es grande, es como voluminosa en comparación con un chinche. Eso significa que el chinche, como es de tamaño muy reducido, el calor que coge enseguida lo destruye. No puede soportar un calor como yo puedo soportar el calor durante un tiempo muy corto, porque mi cuerpo es grande y no se calienta de golpe, porque hay un volumen. Pero el chinche es muy pequeño, de 4 milímetros, y ese calor lo destruye. Pero claro, si tengo el aparato más lejos, la temperatura no es de 600 grados, un poco menos, pero de todas formas va a estar destruido. Entonces, lo que hay que saber es que hay que tener cuidado a la hora de pasar el aire, porque si se queda uno en un sitio va a quemar la cama, la ropa o cualquier cosa. Entonces hay que pasar tranquilamente, pero sin quedarse en un punto preciso. Hay que hacer como un barrido. Entonces, ¿dónde vamos a eliminar el chinche? En la cama. ¿Por qué? Porque ahí es donde vive el chinche. Normalmente vive ahí y alrededor de la cama, cerca. Pero para él es obligatorio ir a la cama para poder comer. Si no, no puede reproducirse y no puede vivir. Entonces, él siempre está cerca de la cama. Entonces vamos a empezar a desinfectar la cama con ese aire caliente, que es esa máquina de decapante de pintura. Vamos, quitamos el colchón y lo desinfectamos. Pasamos el aire por todas las caras y por las esquinas. Después pasamos al somier, lo pasamos por todas las caras, por debajo, por arriba, por las esquinas. Una vez que hemos desinfectado el colchón, vamos a pasar a la pared al lado, todo el mobiliario al lado, como las lámparas, la mesita, y no hay que olvidar que también hay que desmontar los enchufes eléctricos cerca de la cama para pasar también el aire. Todo hueco de la pared, cualquier lugar donde él se pueda esconder, hay que pasar ese aire caliente. La ventaja de ese aire caliente es que, aunque el chinche es muy listo y se esconde en pequeñas fisuras, huecos de la cama, de la pared, de cualquier sitio, el aire caliente va a entrar en esas fisuras y lo va a destruir. Va a destruir tanto el chinche como los huevos. Pero ya he dicho, hay que tener cuidado porque el aire es muy caliente y no se puede quedar fijo en un punto, hay que ir haciendo un barrido. Y en los lugares que son críticos, huecos, las mesitas de mesa, los huecos por debajo, cualquier sitio que pueda ser susceptible de alojar el chinche. Entonces, como ese aire destruye huevos y el chinche destruye todo, vamos a decir, pues rápidamente vamos a quitarnos el problema de encima. Pero, sin embargo, hay que ser persistente y hacer esto durante unos 15 días. Sí, es bastante tiempo, pero es, digamos, para asegurarnos que no queda ningún chinche atrás o algo y que vuelvan a reproducirse y otra vez tener el problema. Hay que estar 15 días cada día dándole por la mañana cuando uno se levanta, pasando el aire por todos lados. Porque si no, puede volver. Y como es un animal, insecto bastante inteligente en ese sentido, puede volver. Entonces hay que tener mucho cuidado y vigilancia. Los chinches, por ejemplo, si ves un chinche y lo aplastas, echa un olor muy malo, como químico. Por ejemplo, se reproduce cuando las temperaturas son más altas, que es en primavera, verano, es cuando él aprovecha para reproducirse al máximo. Es la temperatura ideal para él, cuando hace una temperatura de 25 grados, que está a gusto, calentito, ahí se reproduce y muy rápido.
Entonces hay que tener especialmente cuidado cuando llega la primavera y las buenas temperaturas, porque muchas veces en invierno se puede esconder y esperar que llegue el verano para intentar reproducirse y comer, porque él puede aguantar bastante tiempo sin comer cuando es adulto. Pero normalmente si está en la casa y la temperatura es buena, pues él siempre va a ir a la cama, ¿no? A comer, porque para él considera que siempre para él es como un paraíso, ¿no? Siempre buena temperatura. Pero claro, en invierno se reproducen más lentamente. Entonces en verano si es normalmente cuando de golpe te das cuenta que tienes una plaga de chinches. Bueno, os deseo suerte con los chinches, que sé que son muy problemáticos, sobre todo cuando nunca has tenido que enfrentarte a ellos y si no sabes cómo actuar con ellos. Cuando sabes, ya es más fácil.